vamos a cerrar con Javier Pagés, que es un tecnólogo. A ver si nos aclara también algunos temas porque siempre que se habla de tecnología hay bastante superficialidad y bastante imprecisión, lo cual esto sería otro punto más. ¿Hasta qué punto es necesaria una cultura general, verdad, sobre tecnología en un mundo tan fuertemente influido por esta? Y ya no se concibe una persona que no sepa lo mínimo de las 4 reglas, ¿verdad? Y sepa leer y escribir. Pues bien, yo creo que también hace falta que nosotros seamos capaces de dar una difusión de cuáles son los parámetros tecnológicos que sirven para entender las cosas. Porque ahí se han dicho muchas tonterías por personas, además, bastante bien preparadas intelectualmente, lo cual indica que, claro, su cultura general en el tema tecnológico era muy deficiente y eso puede tener una gravedad. Bueno, tú oriéntalo como te parezca para ver, digamos, la vertiente tecnológica en todo este barullo del anonimato, ¿verdad?, etcétera, etcétera, de la protección de la información, de cómo estaba cifrado, ¿no? Como tú quieras. Tiene la palabra. Bueno, gracias por invitarme a participar en este panel de expertos. Antes, bueno, voy a pasar, como tenemos 15 minutos nada más. 15 minutos. Tengo 33 transparencias, voy a correr un poco, ¿vale? Esta la paso, esta la paso, esta la paso, esta la paso, vale. Para ir un poquito En primer lugar, aquí yo quiero centrar mi presentación un poco... ¿Podéis encender aquí el monitor para que lo vean? Vale. Está apagado. Bueno, bien. Voy a centrar sobre todo en el aspecto de la lucha que se inició después de las filtraciones de Wikileaks y una vez que el gobierno americano pues tomó cartas en el asunto para intentar frenarlo. En primer lugar, habría que hablar qué es una ciberguerra o qué se entiende por ciberguerra, y aquí me he referido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, todavía no viene, me he referido a otra wiki, a Wikipedia, ¿vale? Y viene a decir que la guerra informática, guerra digital o ciberguerra es un conflicto que se lleva a los medios electrónicos, en el cual intervienen el ciberespacio como área de batalla, las tecnologías como medios o como armas, y la información es lo que se quiere utilizar como munición para esa guerra. También se habla de que tienen que utilizar técnicas de ofuscación, técnicas de ocultación, técnicas de desinformación para confundir al enemigo, y que termina diciendo que los ataques informáticos no son considerados como ataques armados. Yo aquí pondría todavía. Todos sabéis que los grandes gobiernos de este planeta están creando, y han creado, la mayoría de ellos, sus unidades de ciberguerra, cada vez más activas, y veremos un poquito pinceladas al respecto. Un poquito cómo fue la batalla o cómo empezó la filtración. Tenemos una sala de... ¿Aquí tengo un láser aquí? Sí. Aquí hay una sala de guerra de seguridad. No se ve. Todo esto está sacado de fuentes públicas disponibles en Internet, en la cual hay una serie de equipos informáticos, cada uno de ellos conectado a una red de alta seguridad, ¿vale? Cada una pues para hablar con las tropas, hablar con el Pentágono, hablar entre unos con otros. Y tienes al elemento más débil, que siempre es el usuario, que es un soldado de 19, 20 años. Todos hemos visto en las películas americanas cómo son los soldados que van a las guerras, que son juja, sí señor, ¿vale? Y poco más. Entonces a este pues decide, no se sabe, como han comentado algunos, si de motu propio o influenciado por terceros, extraer con un CD regrabable toda la información secreta. Y aquí entramos en el primer problema de seguridad. Un usuario con acceso a la información más secreta disponible en ese momento, en plena guerra, con un sistema de lo más sofisticado, que es un CD regrabable, ¿vale? Que decide llevarse la mayor información secreta que había en ese momento. Pues debió ir de ordenador a ordenador recopilando información. Estos ordenadores, estas redes de alta seguridad, están separadas físicamente entre sí, de forma que un usuario que tenga acceso a una de ellas no pueda, salvo que se haga sol y tenga brazos de 2 metros, llegar al otro teclado, ¿vale? Que te tenga que mover físicamente. Bueno, pues este debe ir recopilándolo, tarareando la canción de Lady Gaga, eso sí, ¿vale? Bueno, extrae miles y miles de cablegramas, que al fin y al cabo es cotilleo, porque lo que hay es cotilleo secreto entre las diferentes partes, en las cuales se intercambian información, pues como pasa en cualquier red de colaboradores. Yo trabajo mucho en red y nos intercambiamos, ¿qué opinas de fulanito? ¿Qué opinas de menganito? Eso es cotilleo, que a los que recopilan esa información les sirve para tomar
decisiones, estrategias. Lo que pasa que eran cotilleos entre embajadores, cotilleos a nivel militar, un cotilleo de un nivel un poco más elevado. Y eso se lo hace llegar, pues como nos han estado narrando, a foros de difusión, de información o de filtraciones. Y aquí entra en escena Julian Assange, que parece caído del cielo, aparece ahí como alguien que hasta ese momento había pasado bastante desapercibido para el mundo real y realmente tiene un background muy interesante. Julian Assange es un tecnólogo, no es un periodista. No ha terminado ningún estudio universitario, que se sepa, pero ha pasado por facultades de matemáticas, de física, de ingeniería, ¿vale? Se recorría Australia yendo de escuela en escuela, cogiendo lo que a él le era más atractivo, probablemente porque su coeficiente intelectual sobrepasa con mucho la media y se le quedan pequeñas unas carreras. Entonces, son personas muy inquietas. Participó en el desarrollo de tecnologías, para los que estáis más tecnólogos aquí, en el origen que luego dio lugar a TrueCrypt, uno de los sistemas de encriptación más utilizados a nivel mundial, con lo cual algo de encriptación sabe algo. Participó en el desarrollo de bases de datos libres como FreeBSD o PostgreSQL. Desarrolló una herramienta de testeo de puertos que fue el origen de Nmap, la herramienta más utilizada para testear puertos, herramienta número 1 de los hackers. Es decir, Julian era un hacker en sus tiempos jóvenes en Australia y de hecho fue detenido por acciones de hacking a mediados de los 90. Con lo cual, bueno, ese era su background. Fue madurando y dio el salto a una plataforma tecnológica que, habéis comentado aquí, altamente tecnificada, con grandes herramientas. Yo la desconozco, eso es verdad. Y a partir de ahí, pues tuvo lugar toda una serie de filtraciones. Hay que tener en cuenta que la información que se filtraba era una información de carácter de secreto militar que un militar en activo había robado en tiempo de guerra. Eso nunca hay que olvidarlo, ¿vale? Acto seguido, el gobierno de los Estados Unidos reacciona y, en primer lugar, intenta acabar con la filtración. Eso parece que lo ha conseguido. Lo que hubiera filtrado hasta ese momento, ahí está, pero al filtrador pues le tienen prisionero con un pijama de color naranja, ¿vale? Con unos cargos muy serios encima, y hay pues todo un movimiento civil para intentar minimizarlo o intentar liberarle. En segundo lugar, intenta acabar con el mensajero que facilitó esa filtración, y para eso ataca directamente y a nivel personal contra Julian Assange. Intenta desprestigiarle, le pone la picota. Perdona, es que estoy pasándolo aquí y no aquí, ¿vale? Primero van contra Bradley y al pobre le meten en la cárcel. Después va contra Julian Assange, personificada la persecución o la lucha en el senador Livermore, que dice que va a censurar toda actividad que pueda permitir un segundo Wikileaks, ¿vale? Y para eso, en primer lugar, callan, le intentan cerrar la boca a Julian Assange, le ponen la picota al más puro estilo de la Edad Media, para que el pueblo el escarnie y pueda acabar con él. Le desprestigian o intentan desprestigiarle, y él, como último intento, es meterle en la cárcel, que es el proceso en el que está ahora. Pero también el senador Lieberman inició medidas legislativas en Estados Unidos, y en diciembre del año pasado se cambió una ley, dentro de las muchas legislación antiespionaje que tienen, en la cual uno de los primeros problemas que hubo con los cables es que venían los nombres, o se podían deducir nombres de espías, de infiltrados, de informadores dentro de zona de guerra. Entonces, esta ley ha cambiado, y ahora, por ejemplo, si esos cablegramas se publicaran ahora tal como estaban, el propio medio de comunicación podría ser imputado por un delito de guerra. Entonces, ahora el volumen de filtraciones se ha reducido mucho, entre otras razones, porque hay que esconder los datos que puedan descubrir a informadores del gobierno americano. En paralelo, el gobierno americano ya llevaba años intentando infiltrar o cambiar la legislación americana para poder controlar las redes sociales, porque ven que son una herramienta muy potente cuando son utilizadas en su beneficio, pero son una de las peores armas que se puede utilizar ahora contra un gobierno democrático, no ya un gobierno no democrático. Y estas leyes están cambiando, y ya se está trabajando duramente en los lobbies americanos que van contra este tipo de libertades mal entendidas, para autorizar a la administración americana para infiltrarse en estas redes. Me estoy volviendo loco.
Una tercera acción del gobierno americano es que pasó al ataque y acto seguido empezó a atacar no solo ya a Julian Assange como persona, como cabeza de turco de estas filtraciones, no solo como Bradley, como persona que había sustraído esa información secreta, sino ya contra la propia Wikileaks como escarmiento para imitadores, para que tuvieran cuidado. ¿Y cómo ataca? Yendo a sus fuentes de financiación. Da unas instrucciones, pone en la lista negra de entidades subvencionables o entidades que pueden recibir fondos benéficos en Estados Unidos de organismos americanos y redes o plataformas tecnológicas donde estaba alojado el portal como Amazon deciden suspender su alojamiento, redes con las que recibían los fondos anónimos como PayPal, Moneybookers o incluso Visa o Mastercard deciden suspender ese flujo de dinero de donaciones de particulares o flujos un poco más importantes de otras organizaciones que iban hacia Wikileaks con el fin de hacerla quebrar, ¿vale? Atacar sus fuentes de financiación. En paralelo, se corta el acceso a Wikileaks. Se puede ver ahí, no sé si se ve muy bien ahí la fecha, pero el 29 de noviembre el acceso cae a cero y hasta el 1 de diciembre no se restablece porque salen espejos, mirrors, por todo el mundo. Este ataque lo que provoca es la reacción, en primer lugar, de la sociedad civil con los métodos tradicionales, manifestaciones, campañas, presión, lobby, liberar a Manning, liberar a Assange, no matéis al mensajero, la verdad es libre, todas estas campañas civiles al más puro estilo tradicional, y en Estados Unidos de eso entienden mucho. Sí que es importante constatar la diferencia de organización en las luchas civiles que tiene la campaña a favor de Manning, con manifestaciones delante de la Casa Blanca, bien organizados, con unos lobbies detrás potentes, frente a las manifestaciones civiles de todo el entorno pro Assange, los grupos Anonymous y todos estos grupos, que frente a organizaciones civiles pro Manning parecen aficionados, dentro del ámbito civil, ¿vale? Sin embargo, dentro de lo que es la guerra cibernética, las ciberguerras, sí que el contraataque de los grupos anónimos ha sido brutal, con medios tecnológicos muy sencillos al alcance de cualquiera, como un simple IRC, un simple sistema de chat de toda la vida. Se coordinan desde redes anónimas que nadie sabe quién son, nadie sabe quién las controla. De hecho, se estarán dando suplantaciones de personalidad, es decir, yo soy Anonymous cuando realmente a saber quién está detrás, ¿vale? Simplemente se coordina una red de personas anónimas, de miles de personas anónimas. También se utilizaba Twitter lo cortó. También se utilizaba Facebook lo cortó por presiones, pero a través de IRC y una herramienta con un nombre muy friki, para que vamos a engañarnos, que es el cañón de iones de órbita baja, ¿vale? Que no es ni más ni menos que una herramienta de testeo de vulnerabilidad web para testear una web a ver si es resistente a ataques de denegación de servicio, herramienta open source que te puedes bajar a día de hoy sin problemas y cualquiera puede poner ahí y según las instrucciones que se den por el canal de IRC ese día atacar tal página web. Con eso han logrado tumbar sitios como PayPal durante muy poco tiempo. Mastercard ha estado más de un día sin poder operar. Han atacado también las webs de políticos americanos que se han manifestado en contra, la web del propio senador, la web de la congresista Palin, diferentes organizaciones que se han manifestado en contra de lo que hacía Wikileaks. Empresas de seguridad que investigaban quién estaba detrás de Anonymous han sufrido ataques, ¿vale? Aquí una lista de sitios atacados, desde la propia web de los foros económicos, webs públicas, webs del gobierno sueco por las acciones judiciales contra Assange, diferentes portales que han ido cayendo. Voy a poner aquí porque estamos aquí. Este de aquí es el portal de una de las empresas de seguridad que luchaba contra Wikileaks, contra todo este tipo de acciones. Han logrado tumbarlo, se ha restablecido posteriormente. Este es el portal de Mastercard, estuvo durante más de un día caído. Este es el portal, creo que es de PayPal, me vas a permitir,
Panda Labs sufrió también ataques, no llegó a caer, pero se resintió mucho en cuanto a su disponibilidad. Uno de los únicos portales relacionados que tomaron medidas contra Wikileaks, o que le negaron alojamiento, o que le negaron financiación, o vías de financiación, que no ha sufrido y que ha salido tecnológicamente reforzado, ha sido Amazon. Amazon ni se ha enterado de los ataques que ha sufrido. Con lo cual, a modo comercial, para ellos ha sido incluso ventajoso este tipo de ataques. Estas batallas han continuado. Y a finales de diciembre, esta oleada de ataques fue desde finales de noviembre, mediados de diciembre. La opinión pública se puso en contra de estas acciones contra medios o contra organizaciones legales, contra empresas, contra organismos públicos, y la imagen que estaba dando la lucha en favor de Assange y de la libertad de expresión sufrió mucho en cuanto a la opinión pública. Y cambiaron de estrategia y pasaron de atacar a empresas que marginaban a Wikileaks a organizar una segunda movilización que llamaron Paperstorm, que consistía en hacer movilizaciones civiles, ir por las ciudades con carteles que cada usuario o cada simpatizante tenía que hacer y empapelar las farolas, las paredes. ¿Habéis visto carteles de esos? ¿Cuántos? Pocos. Porque se ha intentado sacar la lucha de un entorno cibernético, un entorno de Internet, de unos usuarios acostumbrados a ese medio, se les ha intentado despegar del ordenador y llevarlos a la calle. Y se ha visto que ese tipo de acciones para ese tipo de soldados del teclado, que le llaman los keyboard warriors, no funcionan. Traerlos al mundo real. A partir de esta iniciativa que se empezó el 18 de diciembre, los ataques y las iniciativas pro y contra Wikileaks se han difuminado en el tiempo, han ido desapareciendo. También se han visto superadas por otras noticias en el mundo que les han superado ampliamente, básicamente porque, volvemos a lo mismo, a esta altura, finales de diciembre, se conocía ya cuál era el alcance, el fondo, no los detalles de esos cablegramas que se habían filtrado, y poco menos que, bueno, la gente en países más latinos pues decía, bueno, esto es cotilleo, ¿vale? A nivel político sí que se están analizando las consecuencias, que han sido muy graves a nivel de política, a nivel de diplomacia, pero a nivel de la movilización social está sufriendo repuntes cuando salen noticias que a Bradley le imputan por 20 y tantos cargos, que parece que no le van a pedir la pena de muerte, pero podrían, que a Julian Assange le van a extraditar o le extraditan para ir a Suecia. Cuando salen estas noticias sale un repunte, un rebrote en cuanto a acciones de ciberguerra. Pero en el tiempo nos hemos encontrado también otros ejemplos de ciberactivismo. Y el día que se decida la transparencia, porque ya practicando te lo estás comiendo. Acabo. Otros ejemplos de ciberterrorismo, como han sido toda la lucha que lleva desde hace años contra la censura en China, o las denuncias que están habiendo en delitos contra la humanidad que se dan en guerras en África. Por cierto, a Assange en el 2009 Amnistía Internacional le dio un premio por denunciar a través de Wikileaks de violación de derechos humanos en Kenia, ¿vale? O revueltas populares que están habiendo en Túnez, en Egipto, en Libia, que todas estas medios están utilizando exactamente el mismo tipo de herramientas, que cuando son a favor de lo que a mí me interesa están bien, pero cuando me hacen daño, pues las demonizo y las intento criminalizar. Efectos que ha tenido todo esto, por ejemplo, en temas como, por ejemplo, el caso Wikileaks, el anonimato de esos ataques. Había un ciberactivista que decía, bueno, somos muchos, no nos van a encontrar, el esfuerzo es mucho. Ha habido ya, a mediados de diciembre ya se detenían, por ejemplo, en Holanda, adolescentes, gente de 15, 16, 19 años, acusados y han confesado, han admitido participar en estos ataques, están en libertad con cargos y están a la espera de penas que pueden ser de 3, 4, 5 años de cárcel. Penas que en España también ocurre. Pueden ocurrir, por el Código Penal español, puede ocurrir. En el caso de Túnez, que ha sido mes y pico después de todos los ataques de Wikileaks, los propios foros de activistas en Túnez advertían a sus simpatizantes que tuvieran cuidado, que los foros IRC estaban monitorizados, que les seguían, que les podían identificar. No que pudieran, que estaban monitorizados. Cuidado con lo que ponían, que os pillan. Entonces, si no cuidas mucho tus pasos, te acaban pillando. Al soldado, a las bajas colaterales la pillan. Al general que está en retaguardia, detrás de una máscara anónima, a ese no. Y aquí estamos hablando ya
de temas de revueltas civiles. En China tenemos el gran cortafuegos. Ahora la Gran Muralla China es un gran cortafuegos. Todo el tráfico de Internet que entra y sale de China pasa por ISPs controlados por el gobierno chino, no son privados, son públicos, que utilizan un único nodo que pasa por un enorme cortafuegos. De hecho, hace un par de días salía la noticia que por un error todo el tráfico o gran parte del tráfico de Internet a nivel mundial, se hablaba de más del 25%, había estado desviado misteriosamente, además la mayor parte del tráfico procedente de Estados Unidos, por el nodo de Internet chino. Una cosa curiosa, y los chinos dicen, bueno, ha sido un error y tal. Lo que se ha sorprendido a la gente es que no se ha notado que el 25% del tráfico de Internet haya pasado por el nodo chino, no se ha notado en cuanto a rendimiento. Dicen, ¿qué tendrán puesto estos ahí detrás? ¿Vale? Son chinos, son muchos. ¿Vale? Y aquí es cuando pongo yo la pregunta. ¿La ciberguerra es un mito o es una realidad? ¿Vale? Yo voy a poner una serie de noticias que han ido saliendo en la prensa en los últimos tiempos, desde el primer ciberataque que hubo en Estonia en el 2007, noticias de que el ejército chino abre su primera base militar para combatir ciberataques, que Estados Unidos hace entrenamientos periódicos de sus centros de ciberguerra, que Europa hizo el año pasado su primer simulacro a nivel europeo para de defensa contra ataques, que Irán ha sufrido ataques informáticos organizados, que España ha sufrido en el 2009 más de 40 ciberataques, que Canadá denunció en enero de este año un ataque sistemático para robar la información durante varios meses, que a los 15 días lo denunció Francia, que a los 15 días ha salido la noticia que también a nivel de la Unión Europea han sufrido ese mismo ataque, todos ellos con las mismas técnicas procedentes desde ordenadores chinos, que dicen las propias noticias, que no quiere decir que el gobierno chino esté detrás, pero están detrás del gran cortafuegos chino, con lo cual es complicado. Se puede imaginar uno cualquier cosa. Noticias que vienen a decir que hoy en día es más rentable, más económico y menos peligroso un ciberataque que un ataque convencional, que atacar a Estados Unidos costaría solo 100 millones de dólares. Y estamos hablando de cifras que a niveles militares son... por eso no se levanta el general. Por 100 millones de dólares el general no coge el teléfono. Que el Reino Unido ha ofrecido acoger una conferencia mundial sobre el ciberespionaje. Vale. Sin embargo, dentro de lo que es toda la comunidad tecnológica, todos los expertos, el CEBIT que ha terminado hace escasas semanas, había discrepancias entre los propios expertos entre si la ciberguerra es una bluff que hacen los gobiernos para poder infiltrarse y controlar las redes, o si es realmente una ciencia ficción o si es real. El propio Bruce Schneider dice que bueno, que esto está sobrevalorado y lo que se pretende realmente es poder infiltrarse en las redes desde las organizaciones públicas para controlarlas. Pero todas estas noticias o nos están mintiendo muy bien, y olvidaros, en una guerra hay desinformación por todos los bandos, ¿vale? Hay que poner en cuarentena lo que nos dicen, o, no sé, algo está ocurriendo. Por suerte saldremos de dudas muy pronto, ¿vale? Salvo que alguno siga teniendo dudas, ¿no? Y a esto, ante todo este tipo de ataques, yo solo quiero dar dos pinceladas en cuanto a lo que se está haciendo a nivel judicial, a nivel jurídico. Última transparencia. Lo que se está haciendo a nivel internacional y a nivel español para luchar contra este tipo de delitos o este tipo de problemas. Por un lado, se está haciendo en todas las administraciones públicas. ¿Os acordáis? En el año 2009, más de 40 ataques de gran escala contra instituciones nacionales. Está el CNI para intentar responder ante esos ataques, y a la vez, enero de 2010, se aprueba el Esquema Nacional de Seguridad, que obliga a que en 2 años todas las administraciones públicas españolas, desde los pequeños ayuntamientos hasta los grandes ministerios, tengan implantados sistemas de gestión de seguridad, para que nos entendamos, normativas ISO 27000, para gestionar la seguridad de la información que tienes. Ahora se hace cada uno como puede, como sepa. Dentro de 2 años estará un poco más normalizado. Y en paralelo se han reformado, diciembre de 2010, el Código Penal para incluir tipificación de delitos
de ataques, de intrusiones, que venían ordenados por el ordenamiento europeo, por directrices europeas, y también una cosa muy importante que puede agilizar un poco la concienciación, no ya a nivel personal, sino a nivel de las empresas, que hasta ahora, si tu empresa era un nodo spammer de redirección de correo, de spam, el responsable decía, es que somos tontitos. A partir de diciembre del 2010, la empresa es responsable penal de las acciones que se cometan desde sus sistemas por sus empleados. ¿Puede acabar la empresa en la cárcel? No, realmente lo que hacen es cerrar la empresa. No ya los responsables en la cárcel, pero es una cosa que va a motivar a todas las empresas, o debería motivar a las empresas, a que tengan mucho cuidado con qué infraestructuras y cómo gestionan sus infraestructuras informáticas, porque se están convirtiendo en armas para terceros. ¿Vale? Con esto... Gracias.